7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a nuestro primer invitado, el doctor Alejandro Vanegas, abogado constitucionalista que está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctor Vanegas? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo entender e interpretar cuáles son los alcances de esta decisión conocida en vísperas de la Navidad de nuestro país respecto a que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la evaluación que hizo el Consejo de la Judicatura a la Corte de Justicia del 2019 y además dispone una reparación económica por la supuesta vulneración de derechos de los jueces removidos en ese entonces? ¿Cómo se interpreta y qué va a pasar con los fallos que estos jueces removidos emitieron en su momento y los que han venido emitiéndose después por quienes los reemplazaron en sus cargos? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, buenos días a todos los radioyentes que nos acompañan el día de hoy. Un gusto pues compartir con ustedes. Mire, primero tenemos que retrotraernos a 4 de febrero del 2018, cuando fue la consulta popular mañosa, la consulta inconstitucional, en la cual se designó este Consejo de Participación Ciudadano Transitorio, que destruyó por completo la seguridad jurídica del país. En una de estas disposiciones realizó un exhorto al Consejo de la Judicatura actual para que se realice una evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Una evaluación que lamentablemente estaba dirigido claramente a afectar a procesos políticos, a procesos que tenían relación a personajes políticos, y que eso fue lo que conllevó a las siguientes elecciones. ¿Y por qué se dice o se señala esto tan sencillamente? Porque la sentencia de control de constitucionalidad que ejerció la Corte Constitucional se verifica que la mayor afectación es a la oportunidad. Es decir, cuando se realizó la evaluación que destituyó casi al 70% de los jueces de la Corte Nacional de Justicia de ese entonces. El momento fue todo para poder justificar que este proceso de evaluación tenía fines políticos. ¿Y qué es lo que sucedió? O como consecuencia de esto, ¿qué ocurrió? Que ese 70% de jueces que fueron removidos inoportunamente y que por completo afectaron la independencia judicial, que es una garantía básica para todo ciudadano, saber que va a un proceso con jueces independientes, sin ningún tipo de afectación externa, y jueces imparciales, sin ningún tipo de afectación interna, pues la consecuencia fue que tuvimos sentencias claramente irrisorias, antijurídicas, y que afectaron procesos políticos y a personajes políticos y a ciudadanos del día a día. Mire usted, por ejemplo, recuerde el recurso de casación que se resolvió pues de manera récord histórico, un récord Guinness debería ser, en tan solo días, que fue gracias a 3 jueces nombrados temporalmente por el Consejo de la Judicatura actual. Usted no puede justificar esto. Estas sentencias lamentablemente ya nos sorprenden en el país, pero deberían sorprender a cada ecuatoriano que se encuentra aquí. Debería indignarnos, debería causar un asombro tal que pues no vuelvan a ocurrir situaciones así. Que la función judicial esté claramente politizada, que la función judicial sea utilizada como una herramienta de persecución, que la función judicial no sea una garantía para todo ciudadano de que va a ir un proceso justo y un proceso donde sus derechos se van a ver salvaguardados. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarle. Permítame primero, antes de hacerle la pregunta, expresarle mi sentimiento de solidaridad por la muerte de su abuelo, el doctor Ricardo Vanegas, y a través suyo, pues a su padre y a sus tíos, de igual manera, un fuerte abrazo y la solidaridad del caso. A ver, esto que ha ocurrido hoy, digamos, pasa con el actual Consejo de la Judicatura, y ellos son funcionarios que están actualmente al frente del Consejo. La Asamblea debería manifestarse porque además de ellos son sujetos que están sometidos a lo que dice la Constitución de la República y entre eso, digamos, podrían ser objeto de juicio político. Con esto que ha sucedido, ¿hay causales suficientes como para que sean enjuiciados políticamente y destituidos del cargo los integrantes del Consejo de la Judicatura? Muchas gracias por sus palabras y su mensaje de solidaridad en estos momentos tan difíciles, Alexis. Eh,
Mire, el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial establece las causales para el juicio político de los vocales del Consejo de la Judicatura y en su numeral primero establece que la intromisión a los órganos jurisdiccionales pues será una causal de juicio político. La sentencia de la Corte Constitucional no deja lugar a duda. Peor aún, los votos concurrentes que hicieron ciertos jueces. Para conocimiento de la ciudadanía, voto concurrente es decir que un juez comparte la decisión, pero no la exposición de motivos por la cual se llegó a esa decisión. Y ciertos jueces de la Corte Constitucional fueron más allá en la decisión, porque no solo dijeron hay una afectación al momento en el cual se llevó a cabo la evaluación, que tenía que ser cada 3 años, y fue en un momento en el cual no establecía la Constitución, sino que fue más allá y dijo, aquí hay una afectación a la independencia judicial, aquí hubo una intromisión clara a la función judicial, sobre pretexto de justificar o evaluar a los jueces. Y pues esta es una causal de juicio político y que la Asamblea Nacional deberá observar detenida y detalladamente porque, reitero, no deja lugar a dudas esta sentencia. Pero lo que creo que es más importante en este momento, Alexis, es las vidas de cada persona que se vio afectada como consecuencia de esta decisión, por jueces temporales, por jueces que no pasaron procesos, por jueces que fueron nombrados o designados a dedo por los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Podemos citar casos, doctor? Podemos citar casos, los nombres de los jueces, estos que eran temporales, y los casos además que, por lo que sabemos, eran tan importantes, además mediáticamente, no solo políticamente. Así es, fueron 21 jueces, Alexis, imagínense, 21 jueces que fueron analizados, evaluados, y que posteriormente fueron removidos y nombrados a dedos en nuestras más altas cortes, esto es en la Corte Nacional de Justicia. Reitero, esto debería causar asombro, indignación en el país. Y pues personas fueron sometidas a estos jueces. Sus vidas quedaron en manos de estos jueces, que claramente tenían un conflicto de intereses y que tenían intereses personales en estos procesos. Y pues que tuvo como consecuencia estas decisiones que, reitero, fueron irrisorias y antijurídicas. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que debe ocurrir como consecuencia de esta sentencia? Primero, la Corte Constitucional debe observar esta decisión para las acciones extraordinarias de protección que se interpusieron ante estas decisiones judiciales para ver y analizar esas afectaciones y retrotraer los procesos a esos momentos procesales oportunos antes de que haya ocurrido este tipo de situaciones. Asimismo, los organismos internacionales, estoy seguro que van a verificar esta situación porque no puede quedar en impunidad. Es decir, todo fue dirigido para afectar a un proceso político, a una campaña electoral, a personas determinadas. Doctor Vanegas, si bien esta resolución de la Corte es específica en cuanto a los jueces, ¿qué pasa con los fallos? Por un lado, la Corte está reconociendo que hubo irregularidades en este concurso, pero no dice nada respecto a sus fallos. O sea, es decir, los fallos ya están dados, las consecuencias de esos fallos ya se han sentido y eso no puede cambiarse. Pero de todas maneras, al reconocer que hay una ilegalidad, pues deja una sombra de dudas sobre tanto la aptitud, la idoneidad, la legitimidad de esos jueces que emitieron los fallos como de los procesos en su conjunto. ¿Qué va a pasar ahora? Eso les abre el camino, por ejemplo, en los casos en que estos fallos hayan provocado un daño y estos se hayan expuesto a nivel internacional, les abre el camino para que a nivel internacional los organismos pertinentes se pronuncien a favor de las causas que estén abiertas. 100%, Licenia, perdón. Mire, lamentablemente la Corte fue muy sencilla a resolver esta situación y dijo que ya ocurrieron situaciones jurídicas consolidadas y no se quiso ir más allá en las medidas de reparación, simplemente declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones, indicó que con la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial llevada a cabo en el año 2020 no era necesario hacer un análisis más profundo y que se pague una indemnización económica a los jueces que fueron removidos de la Corte Nacional de Justicia. Pero es una decisión, como le digo, muy sencillita, porque no fue más allá, no fue al fondo de esta situación, donde se nombraron jueces a dedos y se resolvieron procesos judiciales con esos jueces temporales
que estuvieron de noviembre del 2019 a enero del 2021. Es decir, varios meses, más de un año estuvieron en estos cargos. Y pues claramente los organismos internacionales y demás recursos nacionales que se pueden interponer, como recursos de revisión en materia penal, como la acción extraordinaria de protección, que estoy seguro que varios de los procesados ya sentenciados en estos procesos la han presentado, y como lo son demandas internacionales, van a verificar de esta situación, van a observar en el sinnúmero de irregularidades que hubo, que ya hay una más que ha sido verificada y que ha sido aceptada por parte de la Corte Constitucional actual. Y por lo tanto, insisto, deberán observar con mucha lupa, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando vea la afectación que hubo en la independencia judicial, cuando vea la afectación que hubo al principio de imparcialidad, cuando vea la afectación que hubo a la estabilidad que deben tener todos los jueces, y que la función judicial, el órgano administrativo, claramente tuvo interés en estos procesos. En este caso se podría aplicar, digamos, la repetición, es decir, para que no sea el Estado quien termine pagando las indemnizaciones a estos 23 jueces. 100%, Alexis, es decir, la reparación económica que se dispuso en la sentencia y que será resuelta por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha tendrá como consecuencia que un servidor público o varios servidores públicos tengan que pagar lo que corresponde de estas indemnizaciones como derecho de repetición estatal. En este caso serían los 5 vocales del Consejo. Si es que así lo determina el Tribunal Contencioso Administrativo, si no es también el director nacional de ese entonces, el Consejo de la Judicatura, o algún otro director provincial, en efecto. Ahora, doctor Vanegas, ¿qué pasa con este Consejo de la Judicatura que llevó adelante este proceso de supuesto concurso y que ha implementado otros adicionales? Es el mismo Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa con este Consejo que carece al menos de idoneidad por lo que ha observado la Corte Constitucional? Mire, la Corte Constitucional lo que indica es que el proceso fue llevado a cabo de manera adecuada y correcta. Discrepo, para mí hay una inconstitucionalidad de forma. Un par de jueces en sus votos concurrentes indicaron lo siguiente, que no fueron llevados a manera técnica porque hubo una revisión de las sentencias y fallos de los jueces de la Corte Nacional, y claramente ahí existe una intromisión a las decisiones de estos jueces al momento de evaluarlos. Pero más allá de eso, es claro que hay una responsabilidad política y que los miembros de la Asamblea Nacional, los legisladores, deben actuar. Han actuado por otras situaciones igual de graves contra otros servidores públicos y han ejercido el control político, y esta no debe ser la excepción. Porque hay una sentencia constitucional que así lo indica, que así lo señala, que hubo una intromisión y que por lo tanto debe la Asamblea Nacional actuar de manera inmediata. Ahora, la última evaluación que se llevó a cabo, el último proceso de designación que tuvo como consecuencia nuevos jueces el 21 de febrero de este año, pues también tiene que ser observado con mucha lupa, con mucho detenimiento. Claro que siempre de los parámetros o dentro de los parámetros de la seguridad jurídica y del principio de legalidad. Es decir, no se puede nuevamente caer en estos errores, como esa consulta mañosa, como este proceso de evaluación que afectó la independencia judicial. Yo lo que creo es que el Ecuador necesita coherencia y lógica jurídica, y lo que necesita es seguridad jurídica, porque estas decisiones arbitrarias, como siempre lo dijimos aquí, como lo han dicho ustedes, no solo afecta la vida de las personas que han estado involucradas o inmersas en estos procesos tan irregulares, sino a cada ciudadano ecuatoriano, porque esa falta de seguridad jurídica afecta a cada uno de nosotros, y no podemos vivir en un país o una situación así. Esto viene a demostrar también cómo se ha manejado y se ha manipulado el sistema judicial en este país desde lo político, para tratar de perseguir, de judicializar y de neutralizar a determinados actores. Usted ya lo decía hace un momento, doctor, que esto podría también trasladarse a cortes internacionales. Tengo entendido que varios de estos jueces, puestos inconstitucionalmente a dedo por el Consejo de la Judicatura, me imagino yo, con consignas para cumplir con favores que les exigían los gobiernos de turno o el gobierno de turno entonces,
esto va a ser un argumento, y es un argumento que puede ser utilizado, por ejemplo, le voy a citar un caso, probablemente el caso más polémico de todos que estuvo en manos de estos jueces que fueron aves de paso, el caso Sobornos. Puede ser utilizado esto último, este fallo de la Corte Constitucional, como un argumento para buscar la nulidad en cortes internacionales de lo que fue el caso Sobornos. Mira, Alexis, el asambleísta Fausto Jarrín, en ese entonces, cuando se resolvía el recurso de casación del caso Sobornos, advirtió que 3 conjueces temporales fueron designados a dedo y fueron elegidos para llevar a cabo la resolución o la revisión de este recurso de casación. Una situación totalmente irregular. Él lo advirtió, él lo indicó, lo señaló. Sin embargo, lamentablemente no se hizo eco de su voz en ese entonces. Más allá de ciertos medios transparentes como este y otros que claramente manifestaron de esta irregularidad. Y en etapa de apelación, a ver, para que la gente lo recuerde, en etapa de juicio, Iván León era juez temporal. Perdóneme que no recuerdo con nombres, Alexis, exactamente, pero lo que sí le puedo indicar y que recuerdo con exactitud es que los 3 jueces, los 3 que resolvieron el recurso de casación de manera histórica, Milton Ávila, Lauro de la Cadena y José Layedra, esos 3. Los tres fueron con jueces temporales, los 3 fueron elegidos a dedos, los 3 resolvieron ese recurso de casación en días para que el expresidente Rafael Correa no pueda ser candidato. Si eso no es una intromisión a la función judicial, si eso no es una intromisión al proceso electoral, entonces, ¿qué es? Es claro que las consecuencias van a ser gravísimas en los organismos internacionales cuando ellos verifiquen que todas estas irregularidades ocurrieron, pero se advirtió. Eso es lo más penoso, Alexis, que se advirtió, que se manifestó. Sin embargo, aquí vivimos en un país de hechos consumados donde se hizo caso omiso a esas denuncias porque el gobierno de turno simplemente tenía intereses personales y particulares en ese proceso judicial y por lo tanto pues afectó por completo el sistema electoral, afectó por completo la seguridad jurídica en nuestro país. Los organismos internacionales van a resolver y van a declarar la nulidad de esos procesos, no solo por esta irregularidad, como indico, porque existen muchas más, pero mire, Alexis, y perdón que aquí me vaya un poco más allá, hay personajes políticos inmersos en ese proceso, claro está, y es lamentable porque afecta la vida de cada uno de ellos, pero también hay personas que no tenían nada que ver, Alexis, que no tenían nada con la política y que también sus vidas se vieron destruidas en esas decisiones o situaciones. Eso lamentablemente, la vida pasa y hay una afectación gravísima. Y yo creo que lo que necesita este país es justicia, que esto no quede en la impunidad, que esto sea revisado, analizado y verificado y sancionado como corresponde. Y espero que esta sentencia sea un paso más allá a esa justicia verdadera que necesitamos. Doctor Vanegas, yo tengo 2 inquietudes. ¿Usted cree que esta sentencia siente un precedente en la actual administración de justicia para que los jueces actúen apegados a derecho y no cedan a las presiones políticas del poder de turno, por un lado? Y por otro, ¿cuál es su opinión, o si nos puede explicar en qué consiste el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a los parámetros que se deben verificar para detectar si una relación sexual entre adolescentes mayores de 14 años es consentida o es un delito? Primero, mire, debería ser, ya tenemos varios fallos en organismos internacionales, como Quintana y otros versus Ecuador, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hablado de la intromisión de la función judicial. Sin embargo, una vez más se hizo caso omiso a estos parámetros, a estas decisiones, y afectó por completo el sistema judicial. Los jueces actuales participaron, y ojo con esto, participaron varios de ellos, después de ser con jueces temporales, participaron nuevamente en los procesos de evaluación y fueron designados como jueces. Claramente ahí, insisto, hubo un conflicto de intereses. Claramente la designación de estos jueces, que eran jueces temporales y que actuaron presuntamente bajo presiones, bajo lineamientos del gobierno de turno, también tiene que ser observada en la actualidad. Insisto, esta situación no puede quedar en impunidad, esta situación no puede quedar así, con simplemente que hay situaciones jurídicas consolidadas, porque creo que la Corte Constitucional ahí tuvo la capacidad de ir más allá y no lo hizo
ya pues dependerá de la Corte el por qué, pero tuvo la oportunidad. Así que creo y espero que políticamente se censure a quien se deba censurar. Creo que también los procesos de evaluación deben ser rigurosos y transparentes, y creo que esos fallos que claramente afectaron la vida de decenas de personas deben ser observados nuevamente y deben ser declarados nulos. ¿Cuál es su evaluación, En doctor? relación a pues, la otra sentencia de la Corte Constitucional, no quisiera entrar en detalles en este momento, Licenia. Creo que debo estudiarlo y verificarlo con detenimiento, y por eso es que no quisiera entrar en ese detalle. Perdóneme. Doctor, volviendo al tema original, cuál es su evaluación, su criterio, cuál es su opinión con respecto de lo que ha sido el paso de la señora María del Carmen Maldonado por el Consejo de la Judicatura? Hemos visto que este Consejo de la Judicatura, en casos, por ejemplo, como el de Jorge Yunda, también actuó de forma muy ágil, ¿no? Cuando hay otros casos en donde, digamos, no hay ni sanciones, ni se abren procesos administrativos, ni nada por el estilo, más bien se demoran, pero en el caso de Yunda, del ex alcalde aquí en Quito, fueron bastante prolijos, y así por el estilo. ¿Cuál es su opinión con respecto de las ejecutorias de la señora Maldonado al frente de la Judicatura? Mire, Alexis, creo que más allá de percepciones, tenemos ya una sentencia constitucional de obligatorio cumplimiento por parte del órgano constitucional más importante del país, y que no deja lugar a dudas cuando usted lee las 80 páginas de la sentencia, que hubo una intromisión, que hubo una afectación a esa independencia. Y yo creo que esa situación no puede quedar impune. Esa situación debe ser verificada en un control político bastante riguroso. Ya hemos visto cómo han ocurrido procesos políticos, de juicio político a otros funcionarios por situaciones igual de graves, como le dije, que conllevaron a la destitución de estas personas. Y la Asamblea Nacional, una vez que regrese la vacancia, creo y considero que debe observar esta sentencia con mucho detenimiento y actuar rápidamente para que la función judicial nuevamente regrese a su cauce, nuevamente sea pues llevada a cabo por personas que no tengan esta lupa encima de ellos. Pero la actuación como tal de la función judicial este año para usted, dentro de su ejercicio profesional, ¿ha sido buena, ha sido mala, ha sido mediocre? ¿Pasa o no pasa el año? Mire, más allá de procesos judiciales como el del caso Yunda, que claramente hubo intereses políticos y que hubo muchísimas irregularidades, más allá de lo que se ve al día a día en percepción, en las noticias, nosotros en la función judicial, los abogados, los servidores, créanme que sufren muchísimo. Cuando vamos a una audiencia que no tiene las instalaciones necesarias, cuando los jueces no tienen los recursos materiales suficientes, cuando no hay los recursos humanos suficientes, hay una afectación terrible a la función judicial. Y eso es lo que vemos el día a día en la función judicial. Cuando estamos 8 horas sin el debido aislamiento, sin los debidos materiales, hojas, sin aires acondicionados para que pueda ventilar esta situación del virus, claramente hay una afectación. Y cuando no hay el recurso humano suficiente, es decir, los jueces suficientes, el acceso a la justicia, la disponibilidad de edificios para los ciudadanos, para que puedan denunciar, para que puedan acudir a la administración de justicia, también vemos deficiencias. Entonces, este último año lo que hemos visto es que la función judicial ha empeorado en todo sentido, y de eso no hay lugar a dudas. Sin embargo, insisto, estas son percepciones que vivimos el día a día, pero ya hay una sentencia constitucional que no da lugar a dudas para que haya un control político. Por eso es que yo manifestaba, más allá de estas percepciones donde la administración de justicia está por el piso, por todas estas situaciones, y que los ciudadanos que están inmersos en procesos judiciales o que quieren justicia ven que esta situación empeora cada día más. Más allá de eso, hay una sentencia que es de obligatorio cumplimiento y que hay un argumento y criterio jurídico. ¿Para qué? Para que haya un juicio político, de acuerdo al artículo 255, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora, esto pasa, doctor, yo no quiero dejar de hablar sobre eso. Esto pasa en la etapa de la reinstitucionalidad que vivió el Ecuador,
Así lo vendió al menos el sinvergüenza de Lenín Moreno, Nebot, Lazo y todos los que le acompañaron en la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Ellos dijeron que iban a devolverle la institucionalidad al país, entonces convocaron a una consulta popular, vino el Trujillato, Trujillo hizo lo que le dio la gana, dejó al corrupto de Celia al frente de la Contraloría, puso a Diana Salazar en la Fiscalía y puso a los vocales actuales de la Judicatura. Es decir, esto que hoy está ocurriendo, esto que usted alerta y esto que usted nos dice al país le va a costar muy caro, ocurre en la época del Trujillato, pues, que nos ofrecía refundar el país. Entonces, ¿qué nos deja también esto como reflexión? Mire, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio destruyó por completo la seguridad jurídica e institucionalidad del país por caprichos y intereses particulares de ciertos personajes políticos, sobre todo el gobierno de Moreno. Y las consecuencias han sido muy graves. La afectación a la seguridad jurídica, la mayoría de esas personas designadas en estos órganos de control por ese Consejo de Participación Ciudadana Transitorio han sido objeto de juicios políticos y han sido removidos por distintos motivos, por distintas situaciones, algunos de ellos procesados penalmente. Entonces, ¿qué deja como lección? Que lo que ocurrió en ese momento histórico y que se denunció y lo denunciamos y lo denuncié particularmente desde que se llevó a cabo esa consulta en el año 2018, pues era un error. Y que no iban a pagar solo personajes políticos, sino que lo iba a pagar el país. Y lamentablemente lo está pagando hoy en día. Y creo que esta situación pues no se vuelve o no se debe volver a repetir. Es decir, esta situación tiene que quedar como una lección para que los ciudadanos vean con mayor con mayor observación, con mayor atenimiento las actuaciones de estas personas, de estos personajes políticos y puedan tomar decisiones más adecuadas y más correctas. A mí lo que me parece sorprendente, Alexis, es que hasta el día de hoy no se haya realizado algún control político, alguna observación, algún análisis, más allá de las noticias, de los miembros de ese Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Que están ocupados persiguiendo al correísmo, pues Fernando Villavicencio no tiene tiempo para eso. No creo que le interese tampoco. Entonces, me parece sorprendente que la causa de todas estas situaciones irregulares, de toda esta afectación, de toda esta destrucción de la institucionalidad, todavía no haya sido investigada y observada como corresponde. Y lamentablemente eso crea un halo de impunidad que no debería existir en el país. Y yo creo que debería la Asamblea Nacional actual observar esa situación. Claramente ya no puede ejercer ningún control en cuanto a un juicio político, pero sí pedir información para crear un informe que pudiese tener algún tipo de responsabilidad, sea administrativa, sea civil o sea penal, si corresponde. Vamos a un punto específico, veamos la Contraloría General del Estado, donde fue una herramienta de persecución terrible, donde justificaron de cualquier forma que Celi continúe en el cargo. Veamos cómo se declaró la vacancia constitucional, veamos cómo exhortaron a los vocales del Consejo de la Judicatura para que inicien este proceso de evaluación. Y así podemos ver un sinnúmero de situaciones irregulares que han afectado y destruido la institucionalidad del país. Que esa situación no debería quedar impune. Creo que, Alexis, ahí hay mucha tela por cortar y que se debe verificar y observar esto. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. El doctor Alejandro Vanegas, abogado constitucionalista que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable, muchas doctor. Gracias, Elisenia. Muchas gracias, Alexis. Feliz año. Cuídense mucho. Felicidades.